Buen día, bienvenido. Comencemos nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy revisaremos del capítulo 22 del libro del profeta Ezequiel, los versículos 17 al 22 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Israel es condenado como escoria. Israel es condenado como escoria. Recuerden que para el tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, Nueva Traducción Viviente y Reina Valera 60. Leamos primero la reversión de Reina Valera 60, capítulo 22 del libro del profeta Ezequiel, versículos 17 al 22. Dice la palabra: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño, hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce, y hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo Jehová habré derramado mi enojo sobre vosotros. Ahora en la Nueva Traducción Viviente, misma porción, capítulo 22, versículos 17 al 22. Dice la palabra: Luego recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, los israelitas son la escoria inservible que queda después de fundir la plata. Son los desechos que sobran, una mezcla inútil de cobre, estaño, hierro y plomo. Entonces diles: esto dice el Señor soberano, dado que todos son escoria inservible, los traeré a mi crisol en Jerusalén. Así como en el horno se funde cobre, hierro, plomo y estaño, los fundiré a ustedes en el calor de mi furia. Los reuniré y los soplaré con el fuego de mi enojo, y se fundirán como la plata en el intenso calor. Entonces sabrán que yo, el Señor, he derramado mi furia sobre ustedes. Israel es condenado como escoria. La fundición de Israel, el horno purificador del Señor. Son algunos títulos que se ha dado a esta porción. El juicio se compara entonces al horno con el que se funden los metales para eliminar la escoria. El Señor los pondría al fuego para purificarlos. Al ver lo que iba a hacer, sabrían que lo hacía por causa de su pecado. Serían echados al basurero y al horno. Aquí Dios utiliza otra comparación para mostrar lo inútil que se había vuelto Judá para sus altos y santos propósitos. Dios iba a usar las murallas de Jerusalén como paredes de un horno de fundición. Su pueblo estaría en ese horno. El pueblo buscaría plata, pero solo iba a encontrar metales de baja ley. En una palabra, no encontrarían nada más que escoria. A la vista de Dios, no había plata en Jerusalén, es decir, que en esas condiciones la ciudad no tenía valor alguno. Así que la ciudad se había convertido en chatarra. La ciudad se había convertido en escoria. La imagen es la de una fundición. Vemos varios tipos de minerales metálicos: bronce, estaño, hierro y plomo. Todos estos se vierten en el horno. El propósito es reducir los minerales a sus diversos metales básicos, a saber, la escoria, y eliminar cualquier plata que pueda estar presente. Pero en este caso no había plata presente. Este texto es un poco difícil de leer en el idioma original. La palabra plata probablemente no es original en el versículo 18, pero el sentido es este: cuando la fundición pone varios trozos de minerales metálicos en el horno, su propósito es encontrar la plata y tirar la escoria inútil. De la misma manera, Dios actúa como una fundición. Jerusalén es un horno o crisol de fundición.
El pueblo es arrojado al horno y fundido, una forma metafórica de describir el juicio venidero de Jerusalén y el pueblo de Israel. Pero aunque en teoría el propósito de la empresa es encontrar plata, no hay ninguna. Israel, como un todo, se ha convertido solo en escoria, chatarra, sin valor. Aquí el profeta toma una de las metáforas familiares del Antiguo Testamento y la convierte de una con elemento de esperanza a una de total desesperanza. El profeta Isaías describe a Dios como una fundición, pero su mensaje tiene un elemento de esperanza. El juicio de Dios quitaría la escoria, pero también sería un proceso de refinamiento y de restauración. Ezequiel no ve tal perspectiva de refinamiento más allá de la fundición. Solo quedaría entonces la escoria. La maldad de Israel ha sido llevada tan lejos que el profeta en este punto de su ministerio no puede ver ninguna perspectiva más allá del juicio. La profecía es una concerniente al desperdicio. En cada vida existe el potencial tanto para la escoria como para la plata. Eso es cierto tanto para los individuos como para las naciones. El propósito de la vida, desde una perspectiva, es quitar la escoria y refinar la plata. La meta puede lograrse manteniendo una relación con el Dios vivo. Pero cuando esa relación vertical se pierde, la escoria domina donde podría haber estado la plata. La vida ha perdido su propósito. Y así, el epitafio de Ezequiel para Jerusalén, como una ciudad sin plata restante, no es simplemente un dicho de juicio, también es una declaración de tragedia. Haber vivido sin conocer el propósito de la existencia humana es seguramente la mayor de las tragedias y desperdicios humanos. Tal vez es por esta razón que Ezequiel, aunque más tarde recupera una visión de esperanza, aquí no puede ver más que el fin de la ciudad sagrada y del pueblo elegido. El castigo de Israel entonces se compara con el fuego de un alto horno. La escoria sería removida. Las ideas modernas de guerra o castigo generalmente incluyen conceptos tales como retribución o rehabilitación. Aquí hallamos, sin embargo, solamente el proceso de purificación o el concepto de purificación aplicándose al juicio sobre Israel. La corrupción estaba tan profundamente arraigada en la sociedad que debía arrancarse, extirparse, eliminarse para que pudiera tenerse un nuevo comienzo. Israel, comparado con otras naciones, había sido como el oro y la plata comparados con metales más viles, pero ahora son como la basura, la escoria que se queda en el horno y que es consumida, o que se arroja cuando la plata ha sido refinada. Los pecadores, especialmente los profesantes descarriados, son inútiles y buenos para nada a criterio de Dios. Cuando mete a su propio pueblo en el horno, se sienta al lado de ellos, como el refinador al lado del oro, para ver que no sigan ahí más tiempo que el apropiado y necesario. La escoria será totalmente separada y purificado el metal noble, que los que sufren dolores o enfermedad prolongada y hallan que sus corazones apenas pueden soportar las aflicciones leves y momentáneas, sean advertidos aquí para huir de la ira venidera. Porque si estas pruebas no son santificadas por el poder del Espíritu Santo para limpieza de sus corazones y manos del pecado, cosas mucho peores les sobrevendrán a estos. Por estos pecados de avaricia y derramar sangre, el pueblo sería dispersado por las naciones. Jerusalén sería como un horno fundidor en el que el pueblo, como escoria despreciable, sería fundido. Los metales preciosos se refinan en el calor intenso para remover las impurezas. No hay otro método, no hay otra forma más que solamente que entren a ser refinados en el calor. Cuando se calientan, las escorias, las impurezas, suben a la parte superior del metal fundido y entonces son retiradas. El propósito de la invasión de Jerusalén era refinar al pueblo,
pero el proceso de refinamiento mostró que el pueblo, como escoria sin valor, no tenía nada bueno en sí mismo. Pero ¿cómo llegaría este castigo? ¿Cómo llegaría este refinamiento? Se le dice a Ezequiel que ha llegado a ser como las impurezas que se hallan en la plata sin refinar, y que ha de proclamar las palabras: por tanto, yo os juntaré en Jerusalén, tal como los hombres juntan en un horno la plata con sus impurezas. El fuego feroz de mi ira os fundirá, tal como el horno en el proceso de fundición. Sabréis que yo he derramado mi ira sobre vosotros. Son las palabras que se le dan a Ezequiel para proclamar a Israel. Esa es la quinta y última respuesta que presentó Dios en el símbolo ahora de horno de fundición. El juicio sería como un horno de fundición que quema escoria e impurezas, dejando solamente lo valioso y preciado para el que funde. Esta era una figura común usada en la purificación en las escrituras. El proceso de fundición se utilizaba para purificar todo tipo de metales. En esta analogía, Jerusalén se convertiría, como hemos dicho, en el horno de fundición, y Judá era el objeto de ser refinado. La ira de Dios suplió el calor, y debido a este juicio, Judá sabría que Dios juzgó a la nación. Dios prometió purgar la tierra del pecado y de los pecadores no arrepentidos. La figura del fuego de la fundición que utiliza Ezequiel para representar la purga final que Dios planeó para Judá, y que también planea para el tiempo del fin, cuando purgará a su creación del pecado, es completa. La ira de Dios caería sobre la que llamó la ciudad sangrienta. Si vemos esta profecía como pieza literaria, podríamos dividirla en dos partes. La primera es la presentación de la figura en el versículo 18. Y la segunda sería la interpretación, versículos 19 al 22. La figura o ilustración es tomada directamente de Isaías capítulo 1, versículos 22 y 25, que es muy clara en su idea central, la purificación a través de la prueba. Pero no lo es tanto al tratar de analizar todos los elementos. Se debe tener en cuenta que Ezequiel es un profeta, formado para el sacerdocio, en un forjador de metales, y que la nación misma no tenía una tradición metalúrgica, por lo que no se puede esperar que presente la figura siguiendo puntualmente los pasos de la fundición o purificación de la plata. El elemento más destacado del versículo 18 es la referencia a que la casa de Israel se ha convertido en escoria. Y hace sentido si al final del versículo se traduce escoria de plata. Hay una diferencia entre las traducciones. Así, de esta manera se puede comparar esto tanto con Isaías capítulo 1 versículo 22 como con Jeremías capítulo 6 versículo 30. El primero afirma: tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está adulterado con agua. El mismo paralelismo muestra que el proceso natural de purificación había sido a la inversa. El horno, en lugar de purificador, había corrompido. Es decir, se presenta la depravación de lo que fue precioso. A esto se debe agregar Jeremías 6:30. Los llaman plata desechada, donde se afirma que la plata depravada es desechada por Dios. Este es uno de los mensajes claves del Antiguo Testamento. El pueblo de Dios era algo especial para él. Era precioso como la plata, pero se ve pervertido. Los metales a los que hace referencia solo sirven para mostrar las impurezas que tenían. Al explicar la figura, en los versículos 19 y 20, hay algunos elementos que deben haber causado sorpresa en sus oyentes. El primero es que Dios mismo se presenta como el que dirige la operación de purificación o fundición. Esto está de acuerdo con lo que ha venido presentando el profeta, la crisis que se avecina. Destrucción de la ciudad de Jerusalén y de la nación. No escapó de las manos de Dios. Por el contrario, este es el que la ocasionó. En segundo lugar, Jerusalén sería el horno.
algo que se repetirá en el capítulo 24. Es posible que Ezequiel tomara en cuenta Deuteronomio 4:20, donde Egipto cumple la función de ser el horno, la ciudad donde naturalmente los habitantes buscarían refugio, donde estaba el templo del Dios viviente. En el templo que había puesto sus esperanzas, en lugar de salvarlos, se iba a convertir en el lugar de castigo. El profeta usa 3 veces 3 verbos que se repiten, que muestran acciones o tiempos. El primero es juntar, reunir. El segundo es soplar, atizar. Y el tercero es fundir. Reunir debe hacer una acción positiva, pero se convierte en algo fatal, pues será bajo la sombra de la ira de Dios. Cuando habla de soplar, usa el mismo verbo que en Génesis 2:7, cuando se dice que Dios sopló aliento de vida. En este caso, lo que sopla es fuego. Atiza el fuego para que sea más potente. El último verbo, fundir, tiene el significado de derramar, y en un sentido metafórico, derramar la ira de Dios. Aunque no es explícito en este mensaje, el propósito al fundir un metal es purificarlo, rescatar lo precioso que todavía está allí. Al mencionar 2 veces el término plata, parece que el profeta tiene presente la figura como fue presentada en Isaías. En medio de la gran prueba, Dios quiere purificar a su pueblo. Esta no puede confiar en una teología que deja de lado las demandas del pacto, pues la elección implica la responsabilidad. Se describe pues entonces la miserable degeneración de la casa de Israel. En tiempo de David y Salomón había sido cabeza de oro. Cuando se dividió en 2 el reino, eran como los brazos de plata, pero ahora había degenerado a metales más bajos. Todos ellos son bronce, estaño, hierro, plomo, lo que según algunos significa las diversas clases de pecadores entre ellos. La casa de Israel se me ha convertido en escoria. Eso es lo que ahora vale a los ojos de Dios. En escorias de plata se convirtieron. El vocablo significa toda la suciedad, toda la basura, todos los desperdicios inútiles que se separan de la plata en el proceso de limpiarla, derretirla y refinarla. A continuación se predice, en la segunda parte, en la interpretación, como hemos dicho, la terrible destrucción de esta degenerada casa de Israel. Están todos reunidos en Jerusalén. Allá se ha refugiado la gente desde todas las partes del país, como si la capital fuese realmente una ciudad de refugio. Dios les dice ahora que esta aglomeración de israelitas en Jerusalén había de ser como la reunión de diversos metales en el horno o crisol, a fin de ser derretidos para separar de ellos la escoria. El Señor comparó a los judaítas actuales con los metales básicos que se separan de la plata en el proceso de refinación. Él planeó reunirlos en Jerusalén, su crisol, y someterlos a una prueba de fuego, como lo hacen los refinadores para extraer cualquier plata restante de la escoria. La ira de Dios sería el fuego que él soplaba sobre ellos, y se derretirían como cuando un platero refina la plata. Entonces sabrían que Yahvé los había juzgado. Los babilonios realmente quemaron la ciudad, por lo que resultó ser un fuego literal, así como metafórico. Si nosotros ponemos atención, esto es el juicio de Dios. Esto es lo que Dios ha preparado sobre Jerusalén. Dios es el que quema y elimina la escoria y las impurezas para producir entonces metales purificados. La ira de Dios es el fuego, y su pueblo sería refinado mediante la remoción de los que persistían en su pecado. También en el día postrero Dios aplicará este mismo principio en la purificación de su creación de todo pecado. Si buscamos el pasaje en 2 de Pedro, capítulo 3, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos
9 al 14 podemos leer esta referencia que retoma Pedro. Versículos 9 al 14. Dice la palabra de Dios, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 14. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esta porción es contundente. Dice, no retarda, es paciente para con nosotros. Los que somos salvos, los que hemos escuchado el mensaje, somos conformados en el pueblo de Dios. Él aguarda para que todos sean salvos. Dios tiene una capacidad inmensa para la paciencia antes de irrumpir en el juicio justo. Dios soporta blasfemias sin interrupción en contra de su nombre, así como de rebelión, homicidios y la transgresión continua de su ley, mientras espera con paciencia que los suyos respondan a su llamado y sean redimidos. No es cuestión de impotencia o desidia. La razón por la que demora su juicio final es su amor y su paciencia. No debemos equivocarnos. Su voluntad es que ninguno perezca. Ninguno se refiere a aquellos que han sido escogidos por el Señor y que serán llamados por Él para completar el número de los redimidos. Por eso corresponde a nosotros este versículo, puesto que todo el pasaje trata acerca de la destrucción de los malos por parte de Dios. Su paciencia no tiene que ver con la salvación de ellos, sino que tiene el propósito de permitir que Él reciba a todos los suyos. No es posible que Él espere a que todos se salven, porque el texto hace hincapié en que Él destruirá al mundo y a los impíos. Aquellos que perecen y van al infierno lo hacen porque son depravados y dignos nada más que del infierno por haber rechazado a Jesucristo, el único remedio para su perdición, y no porque hayan sido creados para el infierno y predeterminados para ocupar ese lugar. El sendero que lleva a la condenación es el sendero recorrido por el corazón no arrepentido de aquel que rechaza la persona y provisión de Jesucristo y opta por permanecer en su pecado. Todos aquellos que se arrepientan, todos se refiere a los que forman parte del pueblo de Dios y que acudirán a Cristo para completar el número de los hijos de Dios. Dios tiene escogidos. La razón para la tardanza de la venida de Cristo y los juicios terribles que la acompañan no es que Dios se demore en cumplir su promesa, o porque Él quiera juzgar a más personas malvadas, ni porque Él sea impotente frente a la maldad. Todo lo contrario, Él retrasa su venida porque es paciente y desea dar todo el tiempo necesario y suficiente para que su pueblo se arrepienta. Vendrá el día del Señor, como el día de juicio sobre Jerusalén, pero el día del Señor es el día final. El día del Señor apunta a las intervenciones especiales de Dios en la historia humana para ejecutar su juicio. En última, se refiere al tiempo futuro de juicio en que Dios juzga a los malvados en la tierra y pone fin a este sistema del mundo en su forma presente. Los profetas del Antiguo Testamento vieron el día final del Señor como tinieblas y condenación sin paralelo, un día en el que el Señor actuaría como nunca antes
para reivindicar su nombre, destruir a sus enemigos, revelar su gloria, establecer su reino y destruir el mundo. Ocurre en el tiempo de la tribulación sobre la tierra, y de nuevo 1000 años después al final del reino milenario, y justo antes de la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva. Esta es una promesa de Dios. Esto es algo que Dios nos ha dado para que nosotros tengamos consuelos. Finalmente, nos dice que cuál y cómo debe ser nuestro andar. Esto es una exclamación más que una pregunta. ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Con cuánta excelencia debemos vivir? Es un reto directo a los cristianos para que nos conformemos a la vida de cada uno de nosotros, al tipo de vida que Dios reclama de cada uno de nosotros, de acuerdo a los parámetros que Él ha marcado. Porque la realidad ineludible del juicio y la eternidad venideros ha sido asegurado por medio de su palabra. Tengamos una manera santa y piadosa de vivir, una conducta que sea digna de admirar y celebrar, siempre separada del pecado y apartada para Dios. La piedad tiene que ver con la referencia a Dios, tiene que corresponder a la actitud del cristiano en todos los aspectos de su vida. Así que estemos tranquilos, estemos confiando en las promesas de Dios y no caigamos como Israel y seamos considerados escoria. Somos preciosos, Dios nos los ha mostrado, Dios nos ha dado su amor, Dios nos ha dado su misericordia, Dios nos ha dado su gracia, nos ha dado su don perfecto, el don de la salvación en Cristo Jesús. Así que caminemos en santidad, busquemos todos los días el rostro de Dios, busquemos todos los días esa comunión constante con nuestro Padre, porque nos es necesaria y porque es buena y porque es justo buscarla todos los días. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor, que nos permites pasar junto a ti, por este tiempo, Señor, que nos permites tomar tu palabra, estudiarla, ser exhortados, animados, Señor, pero sobre todo alimentados, Señor, de ese pan diario, de ese pan necesario para nuestras vidas, para nuestro espíritu, para nuestro diario caminar. Permítenos, Padre, ser humildes, obedientes, Señor, y sencillos. Tener presente, Señor, todas tus promesas de salvación, pero también tus promesas de juicio, Señor, porque es necesario que también nosotros meditemos, Señor, en aquellas cosas que están preparadas, Señor, para aquellos que rechacen tu salvación. Padre bendito, permítenos ser obedientes en todo tiempo, permítenos seguir creciendo en tu palabra, y en todo y en todas las cosas, alabar, glorificar y bendecir tu santo nombre, Señor, ya que eres el único merecedor de todo ello. Todo lo pedimos, todo clamamos a ti, todo rogamos a ti, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.